Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, ¿en verdad entiendes tu camino? ¿Con qué tiene que ver este tema, amigos? Tiene que ver con la capacidad de discernimiento, de hacer una correcta lectura de nuestras circunstancias, de los acontecimientos alrededor nuestro, de las personas inclusive. Con todo eso tiene que ver el concepto de entender uno cada cual su camino. Sin eso sería estar perdidos en un desierto, confundidos en medio de un laberinto. Si hay algo que definitivamente la vida reclamaría de nosotros es que sepamos hacia dónde vamos, en qué distintas etapas de la vida estamos andando, estamos cruzando, qué es lo que viene por delante, entender cada cual su camino. Pues este, amigos, es nuestro tema y es una pregunta. ¿En verdad entiendes tu camino? En el libro de Proverbios en la Biblia, capítulo 14, versículo 8, se lee lo siguiente: la sabiduría del prudente está en entender su camino, que es nuestro tema. Mas la necedad de los necios es engaño. Está diciendo, amigos, que uno puede engañarse, que uno puede supuestamente estar viendo algo que es como un espejismo en el desierto. Lo que ya hemos oído, lo que se dice, lo hemos visto quizás en películas. Una persona fatigada en el desierto, sin agua, sin alimentos, soportando las inclemencias del tiempo, de pronto comienza a ver algo que es un espejismo, es decir, es algo que no es real, que está solamente en su cabeza. Pues este texto dice que una persona que se engaña es una persona que va a actuar neciamente. Pero por el contrario, a esta persona que se le califica como prudente, dice el texto leído que la sabiduría de esta persona, de este prudente, está en entender su camino. Significa que no es tanto conocimiento a otros niveles. Hay personas que han adquirido a través del estudio tremendos conocimientos acerca de diferentes disciplinas, pero a la vez exhiben un cortísimo, un pobre conocimiento y discernimiento respecto a la vida. Si es que una cosa es el conocimiento, lo otro es la sabiduría. Conocimiento es, pues, cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Sabiduría es, ¿para qué? ¿Para qué son las cosas? Cómo decidir correctamente alrededor de todo lo que nos rodea. Así es que este texto bíblico nos remarca la importancia de que cada persona debe hacer al menos lo que esté de su parte por entender su camino. Con esta base escritural, entonces, trabajemos, les invito, con la siguiente interrogante: ¿cómo se evidencia el no entender el camino? Es decir, ¿qué son las señas, cuáles son los signos en una persona que resultan ser claros indicadores de no entender el camino, no entender su camino? Así es que esta es la pregunta: ¿cómo se evidencia no entender tu camino? ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las señas? ¿Cuáles son los signos? Atención a las respuestas a continuación. Es una evidencia de no entender bien una persona su camino, número 1, cuando cambia de proyecto con demasiada frecuencia. Cambiar de proyectos con demasiada frecuencia. Son personas que no perseveran lo suficiente, ¿por qué no decirlo? No pagan el precio, porque todo lo que es bueno cuesta. Son personas no bien comprometidas,
entonces se dan una excusa y mil excusas, una razón y mil razones para mejor cambiar de rumbo, para mejor cambiar de ruta, en trabajos, en estudios, en matrimonios, en distintos otros proyectos de vida. Optan mejor por hacer un cambio de proyecto que por rectificar errores, que por enmendar pues cosas que se arruinan en el proceso de la vida. Entonces, esta es una clara evidencia de alguien que no entiende su camino. Va cambiando tanto así de proyecto en proyecto, va de decisión en decisión, va de relación en relación, y lo que evidencia es una cierta torpeza, no está entendiendo su propia historia, no discierne sus propias circunstancias, o sea, anda perdido, anda sin brújula, no conoce su camino y al no conocer, al no discernir bien su propia vida, historia y circunstancias, termina yendo de asunto en asunto, de empresa en empresa, de proyecto en proyecto, de relación en relación. Eso como primera respuesta. En segundo término, es una evidencia de no entender tu camino si se te generan demasiadas confusiones en tu proyecto de vida. Pienso que confusiones todos las tenemos, todos las vivimos, es parte se puede decir, de las limitaciones humanas, y pasamos periodos de confusión, a todos nos pasa. Pero cuando una persona, esas confusiones ya no son la excepción de la regla, sino más bien es lo que está pasando en términos generales, vive en confusión, decide en confusión, actúa en confusión. Allí hay una evidencia. ¿Qué es lo que le pasa a esta persona que pasa tan confundida? Asuntos financieros, asuntos laborales, asuntos profesionales, asuntos de relaciones. ¿Por qué esta persona pasa tan confundida? El problema de una persona confundida es que no va a caber en ningún lado. No porque tenga necesariamente adversidad, sino porque está tan confundida que no va a encajar en ningún lugar. La persona confusa no encaja. No encaja porque hoy piensa de un modo, mañana de otro, hoy resuelve de una manera, mañana resuelve de otra, y resulta contradictoria la persona, porque la confusión nos vuelve contradictorios. Entonces, estamos como perdidos dentro de nuestro mismo mundo, estamos perdidos dentro de nuestra situación de vida, confusión. Yo me atrevería a decirte, amigo, amiga, que si experimentas confusiones así eventualmente, una cosa como de vez en cuando, no hay ningún problema. Eso lo vivimos todos. Pero si tú dices realmente yo no sé qué hacer con mi vida, yo estoy confundido, estoy confundida, no sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé cómo resolver, todo se me ha hecho una maraña. Si ese es tu caso, es un claro signo de que tienes este problema de fondo, y es que no entiendes tu camino. Amigos, en consejería pastoral solemos decir que cuando tú haces una correcta lectura de las circunstancias de tu vida, las personas a tu alrededor, los sucesos que acontecen, tu misma persona, cuando haces una correcta lectura de todo eso, ya estás en un 50% de capacidad y posibilidades de resolver cualquier problemática de vida. Pero, por el contrario, si tienes una lectura errónea de tus circunstancias, de tu vida, de los eventos que se dan, de las personas a tu alrededor, etc., ya con eso adelantas un 50% de incapacidad, de inhabilidad para resolver tus problemáticas de vida. De ahí pues fue que Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Pero si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos diciendo como segunda evidencia de no entender la persona su camino es que se le generan demasiadas confusiones en su proyecto de vida, sus relaciones, etc.
Y sigo sumando, número 3, otra evidencia en la persona que no está entendiendo su camino, no está discerniendo su camino, es que no parece esta persona, cuando se le observa, no parece tener prioridades claras y prioridades definidas. Priorizar básicamente es saber qué va primero, qué va después. Una persona, hombre, yo digo del común de la gente, una persona con suficiente sentido común, no hay que ser un genio, simplemente una muestra, una evidencia de suficiente sentido común es establecer las prioridades básicas. Dios, hogar, trabajo y todo lo demás. Así como lo escuchan, Dios, hogar, trabajo y todo lo demás. Pero hay personas que trabajo, amigos, diversión, hogar y Dios ahí al fondo. Hay que establecer prioridades. Eso significa, amigos, incluso tener que pelear uno un poco consigo mismo. Claro, porque para establecer prioridades hay un poquitito de crisis, hay un poquitito de conflicto, porque para establecer prioridades necesitamos descartar cosas que nos gustan, descartar cosas que nos agradan o cosas que queremos tomar como prioridad, pero no lo son. Entonces uno tiene que entrar en esa pugna interior, en esa lucha, en ese forcejeo con su yo interno, para entonces al final de ese proceso, un poquitito de convulsión interna, esclarecer cuáles son las prioridades de vida, y a partir de ese momento, porque ahí no termina todo, ahí comienza. A partir de establecer prioridades con toda claridad, comienza la lucha de la disciplina personal, donde la persona no va a permitir que otras cosas le roben el lugar, ya predeterminado al priorizar, que nada le robe el lugar, que nada le robe el espacio, que cosas que no son de importancia capital no le estén robando el tiempo, la inversión de tiempo a todo aquello que es importante. Se los he dicho en otras ocasiones aquí en Realidades, nosotros administramos cinco recursos, digámoslo así, que Dios nos da. Administramos tiempo, administramos talentos, administramos oportunidades, administramos relaciones y administramos recursos. Son los 5 grandes valores que administramos. Pero cuando una persona no sabe priorizar, o sea, se va a armar una madeja tremenda, se va a imponer como prioridad algo que no es importante. Hay cosas que están bien, pero no son prioridad. Por ejemplo, la diversión. O sea, no vinimos a este mundo a divertirnos necesariamente. Vinimos a cumplir propósitos. Vinimos en razón de un diseño de Dios para enviarnos a este mundo. Pero la persona que no parece tener prioridades claras y definidas está evidenciando de esa manera no entender su camino, que es nuestro tema hoy. Y número 4, finalmente, ¿cómo se evidencia no entender tu camino? Se evidencia en que tus relaciones no son estables ni tampoco duraderas. Amigos, relaciones. Les dije, administramos tiempo, talentos, oportunidades, relaciones y recursos. Relaciones es importante. Una persona con relaciones exitosas, donde quiera que estén, en el hogar, en el trabajo, en la dinámica de su interacción con los demás, una persona exitosa en sus relaciones es una persona bendecida realmente. Y la dicha, amigos, pareciera que no es así, pero la dicha no la da el dinero necesariamente. Yo conozco personas con muchos recursos y con vidas sumamente infelices. Pero he conocido personas con lindas relaciones. Y esas personas todo el tiempo están sonriendo. Todo el tiempo están soltando bromas. Todo el tiempo están contagiando a los demás con el optimismo. ¿Por qué? Porque es una verdadera dicha y es una bendición administrar relaciones. Pero caso contrario, si esas relaciones no son duraderas, si esas relaciones son bien inestables, entonces hay algo que está andando mal, no con los demás,
Porque así somos, culpamos a los demás cuando hay malas relaciones. Pero cuando hay inestabilidad, cuando no hay relaciones duraderas, es la persona misma que debe preguntarse qué está pasando conmigo. ¿Qué es lo que hay en mí que debo reparar, que debo corregir, que las relaciones o no me duran o son demasiado accidentadas? Si ese es tu caso, si tienes relaciones demasiado accidentadas, no culpes a los demás. Pregúntate qué es lo que hay que resolver y corregir en tu propia persona. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Proverbios capítulo 14 y verso 8, dice: la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. Qué importante no estar engañados. Qué importante es no ir andando con la luz apagada, es decir, vas a tropezar donde sea. Qué importante es entender uno su camino. Y qué evidencia no estar entendiendo la persona su camino. Las evidencias son estas: cambia de proyecto con demasiada frecuencia. 2, se le generan a esta persona demasiadas confusiones en su proyecto de vida. 3, no parece esa persona tener prioridades claras y bien definidas. Y 4, sus relaciones no son estables y tampoco son duraderas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿En verdad entiendes tu camino? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.